Bienvenidos a Novelas Ligeras en Español. Aquí encontrarás las mejores historias, resúmenes y momentos épicos de tus novelas favoritas. No olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte nada. Y si este video te gusta, apóyalo con un like, que ayuda muchísimo a seguir creando contenido. Vamos con el video. Capítulo 521 Poniendo a prueba los nuevos poderes, parte 1. Adir miró hacia abajo y revisó a los residentes de sus dos tierras. Su atención se movía de un territorio a otro, tranquila y metódica, como si estuviera haciendo un inventario. La ciudadela Spark de rango 4 tenía sus raíces en la tierra donde gobernaba la oscuridad. Su presencia parecía más pesada que antes y parecía más inquietante y grandiosa que antes, perfectamente adaptada al nuevo entorno. Su patrón de alimentación, donde antes su comida había sido el miedo de sus víctimas centinela a tener que atravesar sus puertas, había desaparecido. Había llegado a un estado en el que podía sostenerse utilizando la malicia del aire como fuente de alimento. Atrajo esa malicia de forma natural y se instaló en el ecosistema como si siempre hubiera pertenecido allí. Cuando Adir miró hacia el otro lado, el lugar más importante que tenía allí era donde vivían sus abejas suicidas. La sección se sintió más tranquila y viva que antes. Ahora, bajo la luz brillante que calentaba la tierra y suavizaba todo con un efecto calmante, todas las abejas parecían genuinamente felices. Su movimiento era menos frenético y más sereno, ahora más domesticado. También parecían más socializados. Antes apenas interactuaban, solo se alimentaban del jardín de flores, dormían o deambulaban sin rumbo. Ahora habían empezado a pasar tiempo juntos. Se agruparon en pequeños grupos y se rodearon unos a otros en lugar de mantener la distancia. Qué lástima que no puedan reproducirse. Cómo surgió Sparks todavía era una pregunta para Adir. Lo único que sabía de ellos era que no se reproducían mediante el apareamiento. Si ese fuera el caso, podría cultivar muchas chispas en este nuevo lugar con la ayuda del dominio blanco. Podría convertirlo en un caldo de cultivo controlado en lugar de una población fija. La atención de Adir se centró en la figura humanoide en medio de este entorno pacífico. Caníbal destacó como una mancha que había aprendido a comportarse. Estaba de pie entre la exuberante vegetación con los ojos cerrados y el rostro inclinado hacia el cielo. Parecía estar de buen humor, bañándose en la luz como un funcionario de vacaciones con un salario limitado, tratando de sacar valor de cada segundo, temeroso de desperdiciar incluso un momento de consuelo. Al verlo así, se formó una leve onda en el rostro del cuerpo de Adir, por lo demás inexpresivo. Probemos la nueva característica de la torre de Worth. Con esas palabras, la enorme torre que se extendía hacia el cielo oscuro emitió un ligero temblor, como si estuviera respondiendo a una orden. Un humo espeso comenzó a elevarse desde su punta en una oleada constante. El humo rápidamente comenzó a moverse hacia su objetivo designado. Se redujo a una sola corriente en lugar de dispersarse. Como una sombra que atravesaba el cielo, cruzó hacia la región, entró en el dominio blanco y corrió directamente hacia el humano mutante que todavía disfrutaba el momento con los ojos cerrados. No tenía idea de lo que le habían dirigido. Caníbal sintió que algo venía y abrió los ojos. Miró fijamente la masa de humo entrante mientras la tranquilidad en su rostro desaparecía instantáneamente. Instintivamente, se dio la vuelta para correr, pero no pudo seguir el ritmo. El humo se lo tragó de inmediato, envolviéndolo en un solo y decisivo barrido. Se estrelló contra el suelo con el impacto y arañó el humo que lo rodeaba. Sus brazos y piernas se agitaron de pánico, pero nada salió libre. Se aferró a él con un agarre que no se aflojaba. Pronto se dio cuenta de que no sentía ningún dolor ni daño. En todo caso, a medida que el humo negro lo envolvió y comenzó a tomar forma como tela, su cuerpo comenzó a sentirse más cómodo. La tensión en sus músculos comenzó a disminuir. Cuando el humo alcanzó su forma final, Caníbal se puso de pie vistiendo un traje completamente negro que cubría todo su cuerpo como una tela fina. Encajaba lo suficientemente cerca como para mostrar su silueta. Sus pies y manos estaban sellados, dejando solo su cabeza expuesto. La apariencia era similar en concepto a la armadura Malice de Adir. La diferencia era que éste no solo proporcionaba defensa. También aumentó la fuerza, convirtiendo la protección en algo más agresivo. Adir observó su reacción con paciencia,
sin interferir. La respiración de Caníbal pronto se estabilizó a medida que su postura se volvió más segura. El miedo y la tensión desaparecieron primero de sus ojos. Luego comenzó a probar sus extremidades. Levantó los brazos, movió las piernas y saltó varias veces al aire. Comprobó el equilibrio y el peso como si estuviera aprendiendo un nuevo cuerpo. Cayó al suelo y comenzó a hacer flexiones y luego abdominales. Cuando se dio cuenta de que no era suficiente, caminó hacia un lado y recogió una pala con cuerpo de metal. Comenzó a aplicarle fuerza y dobló fácilmente el mango de metal, como si fuera alambre blando. Aceptó el poder con bastante facilidad, se rió Adir, viendo la gran sonrisa extenderse por el rostro deformado de Caníbal. Una vez que Caníbal entendió lo que le estaba dando el nuevo traje, su expresión cambió. La sonrisa en su rostro se volvió siniestra. Dejó que la pala doblada se le escapara de la mano y comenzó a caminar en una dirección, como si algo en su mente hubiera encajado. Lugar. ¿Qué está haciendo? Caníbal caminó lenta pero confiadamente a través de la exuberante tierra verde. Se detuvo frente al campo de juncos, donde los altos cultivos formaban un borde áspero más adelante. De él. Miró a su alrededor como si buscara algo. Entonces su mirada se fijó en un lugar. Asintió para sí mismo como si acabara de comprometerse con una decisión que había estado sopesando durante mucho tiempo. Estaba mirando la ubicación donde residía el Bank 3 Spark, que poseía la habilidad de manipulación de tamaño. La hormiga, que era del tamaño de un caballo, había sido durante mucho tiempo su mayor rival aquí. Hasta ahora, Caníbal siempre se había escondido y huido. Pero hoy, con este nuevo poder, parecía que había decidido luchar para determinar el jefe de la región. Parecía creer que la fuerza por sí sola podía reescribir la jerarquía. Pero incluso con su fuerza triplicada, Caníbal todavía no era un oponente digno para una chispa de rango 3. La brecha era del tipo que no se reducía porque se sentía más valiente. La hormiga se dio cuenta de que el humano se acercaba con intenciones hostiles y su cuerpo comenzó a crecer cada vez más, las patas se engrosaron, la estructura se expandió y la masa aumentó en grandes incrementos. En muy poco tiempo pasó del tamaño de un caballo al tamaño de un elefante. La confianza de Caníbal alcanzó su punto máximo y luego se hizo añicos en el acto cuando vio a la ya gigante hormiga crecer aún más. El repentino cambio de poder acabó con él. Lucha fuera de él. Sin dudarlo, se dio la vuelta y corrió sin siquiera mirar atrás, abandonando la idea en el momento en que se hizo real. Este tipo todavía no tiene esperanza, se rió Adir mientras observaba la escena. Después de obtener un poder repentino, todavía se apresuró a provocar a un enemigo sin pensar, exactamente como antes. Estaba claro que no había aprendido nada de su pasado. Solo había adquirido una nueva forma de repetir el mismo error. Dejando a Caníbal a su inevitable destino, Adir retiró su conciencia de su dominio divino. De regreso a la sala de descanso, decidió probarlo él mismo. Quería probarlo donde pudiera medir el sentimiento directamente. Capítulo 522 Poniendo a prueba los nuevos poderes. Parte 2. Cuando activó el efecto de la Torre del Valor, la atmósfera de la habitación cambió de inmediato. Parecía como si se hubiera activado un interruptor en el aire. La temperatura bajó bruscamente. Las luces se atenuaron y parpadearon, proyectando sombras breves y desiguales a lo largo de las paredes. En el centro de la habitación apareció una imagen ilusoria. Parecía como si el espacio se estuviera abriendo hacia ambos lados, formando una puerta a otra dimensión. Sus bordes ondulaban como tela tensa. A través de la lágrima, miró hacia el paisaje familiar. Vio la silueta de la Torre del Valor imponente, como una herramienta perteneciente a otro universo. Se sentía distante, pero claramente anclado allí. Un humo negro salió de la puerta y comenzó a condensarse en el cuerpo de Adir. Lo cubría por completo y formaba un traje fino, negro, parecido a una tela, que llegaba hasta su barbilla, dejando solo la parte superior de su cabeza expuesta. Aunque todavía estaba débil, podía sentir que su poder aumentaba significativamente, junto con un aumento notable en la regeneración de su fuerza vital. La mejor parte fue que, a diferencia de cuando usaba su armadura de malicia, esta habilidad no consumía ninguna resistencia.
Eso hizo que pareciera casi demasiado eficiente para lo que ofrecía. Sin embargo, la capacidad tenía un punto débil evidente. Miró la lágrima frente a él. A través de él, podía ver claramente el lado oscuro de su dominio de Dios. Ese interior negro estaba abierto como un pasaje expuesto. Era un problema si necesitaba abrir una puerta a su dominio cada vez que quería usar este efecto. Frunció el ceño ante la idea y desestimó el efecto. La ropa negra se le resbaló del cuerpo y volvió a caer en la lágrima. Un momento después, se cerró y la habitación volvió a su estado original, calentándose ligeramente el aire a medida que las luces se estabilizaban. Al parecer, si quería usarlo, tenía que abrir una puerta a su espacio interior cada vez. Eso permitió que su dominio descendiera a este mundo, lo cual era bastante peligroso. Un enemigo podría encontrar la oportunidad de usar esta puerta para colarse en su dominio, convirtiendo su propio poder en un punto de entrada. También probó la nueva habilidad de su dominio de Dios, el equilibrio absoluto. Descubrió que era necesario el mismo proceso para activarlo. Llevaba la misma apertura y el mismo riesgo. Su efecto fue reducir el poder de cualquier enemigo que ingresara a su dominio en un 50%. Para usarlo en combate, nuevamente necesitaba abrir las puertas de su dominio de Dios y dejarlo descender al campo de batalla. Esa era la única manera de difundir ese efecto divino hacia el exterior. Tampoco consumía resistencia ni energía, por lo que siguió practicándolo. Pronto se dio cuenta de que cada vez que abría las puertas, una pequeña zona circundante pasaba a formar parte de su dominio. La frontera se estaba superponiendo temporalmente al mundo. Más precisamente, podría como máximo convertir toda la habitación en su dominio. Si algún enemigo entraba a su sala de descanso, su poder se reduciría instantáneamente a la mitad, siempre y cuando mantuviera abierta la puerta de su dominio de Dios. El espacio en sí se convertiría en una trampa. Después de su combinación de habilidades, que requería que hiciera estallar su cuerpo para usarla, ahora sentía que había ganado otro gran poder, uno que conllevaba un riesgo igualmente grande. Mi vida se está volviendo cada vez más interesante, murmuró con una sonrisa satisfecha. Luego sus ojos se cerraron lentamente. Finalmente decidió tomar el descanso que merecía. ¿Entonces estás diciendo que RHYS despertó con 2 talentos de linaje? Preguntó Henry Bates, apretando el ceño mientras miraba a la mujer en su pantalla. No se sorprendió porque RHYS había despertado como practicante. Se sorprendió porque había despertado con talentos de linaje, y no solo uno. Doctor, la voz emocionada de Mara llegó a través del altavoz. Sí. Con los talentos de linaje Grace and Malice del señor Adir. Actualmente se encuentra en la sala de entrenamiento registrando nuevos talentos y tratando de adaptarse a sus nuevos poderes. Al oír los nombres, Henry pareció desconcertado y preguntó qué eran. Cuando se enteró de que un talento era la luz curativa y el otro era el humo negro, el mismo humo negro que Adir había usado una vez, lo que provocó miles de muertes a través de una sola transmisión. Sus pensamientos se hundieron hacia adentro y su expresión se volvió distante a medida que surgían viejos recuerdos. Justo después de ayudar a Dalin a despertar un talento de linaje, siguió adelante y convirtió a RHYS en practicante con 2. Murmuró distraídamente. Mientras intentaba digerir los 2 impactantes informes que había recibido en ese corto tiempo, la pantalla frente a él parpadeó. La imagen tartamudeó por una división. Segundo. Levantó la vista y vio una llamada entrante urgente. Lo siento, doctora Mara. Es una llamada que necesito responder, dijo. Luego lo aceptó. Una nueva imagen apareció en su pantalla. Mostraba a un soldado vistiendo un uniforme de la STF. El hombre se mantuvo rígido, con la urgencia clara en su postura. Señor, han llegado los gobernantes de Goratim, Aqualet, Obsidren y Haunkin. Actualmente se encuentran de camino a la sede. Estamos esperando más. Instrucciones. Manteniendo su calma profesional, Henry respondió, envíalos a la sala de reuniones. Los recibiré allí. Cuando la pantalla se oscureció, dejó escapar un fuerte suspiro. Se frotó la cabeza con la mano, y la presión solo se notó en ese pequeño gesto. Después de Silverlight Zephyr y Lioa the Earthshaker, siguen llegando más y más. Hace algún tiempo, a petición de Adir,
Habían invitado formalmente a todos los gobernantes raciales a su ciudad recién construida. Si fuera solo una invitación normal, seguiría siendo algo que Henry podría aceptar con menos preocupación. Podía decirse a sí mismo que eran solo reuniones políticas. Pero el hecho de que la invitación tuviera como objetivo presentarles las salas de realidad virtual y hacer que comenzaran a usarlas fue profundamente inquietante. Fue como abrir una puerta que no se podía volver a cerrar. Dallin despertando un talento de linaje. El despertar de RHYS como practicante. Todos los gobernantes de otras razas entrenando en nuestras salas de realidad virtual para hacerse más fuertes. Henry murmuró mientras observaba cómo cada desarrollo se conectaba con el siguiente. Se convirtieron en piezas de un panorama mucho más amplio, formándose más rápido de lo que a él le gustaba. Parece como si nos estuviera preparando para una gran guerra. Capítulo 523 Acercándose a los enemigos, parte 1. Pactold era el lugar que conectaba la región exterior y las Midlands. Se alzaba como una puerta natural entre las dos tierras, el único pasaje que cualquiera podía usar porque, a ambos lados, el suelo se rompía en dos abismos sin fondo que desaparecían en la oscuridad. Nadie sabía quién había sido el fundador original, por qué se construyó el lugar ni qué propósito tenía alguna vez. Aún así, aquellos con suficiente conocimiento lo reconocieron por lo que era, un lugar tan antiguo como los dioses conocidos. La gente pronunciaba su nombre con cuidado, como hablaban de reliquias antiguas, como si el tono equivocado pudiera provocar problemas. Pero hoy en día, Pactold cumplía una función más sencilla. Se había convertido en un punto de encuentro de razas y viajeros que querían pasar entre las dos regiones. En la práctica, funcionaba como una puerta de aduanas. La gente llegaba, esperaba su turno, era inspeccionada y luego recibía permiso para pasar o era rechazada. Hoy, un grupo de 3 personas se dirigía hacia Pactold desde el lado de Midlands con esa intención. Viajaban en un carruaje tirado por caballo sencillo y de aspecto humilde, del tipo que solo los agricultores y la gente de bajo estatus se molestarían en utilizar, con su estructura de madera desgastada por el uso prolongado y sus ruedas crujiendo suavemente mientras rodaban por la carretera. El conductor y los 2 pasajeros sentados detrás de él vestían túnicas negras. Sus capuchas eran sucias y normales, lo suficientemente bajas como para cubrir parte de sus caras. La brillante luz del sol nunca llegó a su piel y desde la distancia era difícil saber qué expresiones llevaban bajo la sombra. El caballo que tiraba del carruaje era una raza común en la región, recubierto de azul con patrones de estrellas en su piel. Pero parecía al borde de la muerte. Su boca colgaba abierta mientras luchaba por respirar, y sus cascos seguían tropezando a un ritmo desigual que hacía que el carruaje se tambaleara cada pocos pasos. Cualquiera que observara durante más de un momento podría darse cuenta de que el grupo había estado viajando así durante mucho tiempo sin el descanso adecuado. Esta montura no durará. La voz provenía de debajo de la oscura capucha del jinete, baja y segura, como si estuviera afirmando un hecho en lugar de una preocupación. Un momento después, esa certeza resultó ser cierta. La montura se derrumbó, sus patas temblaron una vez antes de que finalmente se rindieran. El cuerpo cayó con fuerza sobre la tierra. Kaelor, los estás presionando demasiado. Por supuesto que no pueden seguir el ritmo por mucho tiempo. La única mujer del grupo saltó del carruaje y caminó hacia el caballo. Todavía intentaba respirar, arrastrando aire a través de respiraciones pesadas y irregulares, con los costados agitándose como si cada subida pudiera ser la última. Se inclinó hacia la cabeza del animal y la acarició con su mano blanca y delgada. El movimiento era lento, casi afectuoso, del tipo que habría parecido reconfortante en cualquier otra situación. Pobrecita. Su voz sonaba suave y cariñosa, pero el efecto fue el contrario. De repente, el caballo comenzó a agitarse mientras un dolor insoportable lo atravesaba, raspando el suelo como si pudiera salir de su propio sufrimiento. La sangre empezó a filtrarse de adentro hacia afuera. En cuestión de segundos, su gruesa piel azul comenzó a volverse carmesí y el color se extendió en manchas feas a medida que su vida se agotaba en silencio. Entonces el cuerpo cedió por completo. Se convirtió en líquido, sin dejar ni siquiera huesos, y cada partícula se convirtió en sangre que se acumuló donde había caído. La mujer no se detuvo allí. Sin apartar la mano, tocó la piscina y la sangre inmediatamente comenzó a drenar en una abertura invisible en su palma.
Fue arrastrado con implacable pulcritud, como una escoba que limpia el suelo, hasta que no quedó ni un solo rastro en la tierra. Cuando la última gota fue absorbida, se puso de pie y la suavidad en sus modales desapareció. Su tono se volvió abiertamente disgustado. Odio alimentarme con sangre de baja calidad. No me da nada y el regusto es horrible. Kaelor resopló ante su queja. ¿Quién te dijo que te alimentaras de ello? Como 3 de ellos habían partido, era el 6º caballo que había drenado. Cada vez se quejaba de que el sabor y los beneficios eran horribles, pero seguía haciéndolo, como si el hábito le importara más que el resultado. Arvin intentó ofrecer una excusa. No podemos dejarlos atrás así. ¿Qué pasa si alguien nos los rastrea? Necesitamos permanecer ocultos mientras viajamos, ¿verdad? Kaelor ignoró su pobre excusa. Él sabía lo que ella estaba haciendo y no estaba dispuesto a permitirlo con una discusión. Levantó la mano y el espacio vacío frente a él se agitó por un instante antes de que apareciera un nuevo caballo. Era del mismo color, con los mismos patrones, sacado de su santuario como si hubiera estado almacenado allí como un artículo. Cogió las riendas del suelo, las que habían caído del soporte anterior, y empezó a atarlas al carruaje sin perder tiempo. Sus movimientos eran practicados y eficientes, del tipo que surgían al realizar la misma tarea demasiadas veces para contarlas. Cuando terminó, se volvió hacia la tercera persona del grupo, que había estado en silencio todo el tiempo. Sebrak, deberías tomar el viaje desde aquí. Somos muy cerca de la puerta. Sebrak se levantó de su asiento sin negarse, pero aún así la pregunta salió a la luz. Ya estamos muy cerca. ¿Podríamos considerar usar algo más rápido ahora? Habían pasado 2 meses desde que abandonaron el territorio del culto de sangre para su misión. Viajaban por este camino por una sola razón. Necesitaban mantener un perfil bajo, tomando la ruta más común en lugar de usar sus Sparks, aunque eso habría reducido mucho el tiempo y dejado menos rastros. Kaelor descartó la idea estrictamente. Tenemos demasiados enemigos alrededor, con ojos por todas partes. No podemos arriesgarnos a que nos descubran ahora, especialmente cuando nuestro objetivo está tan cerca. Su misión era encontrar y traer de vuelta los restos del Palacio del Corazón de Sangre y usarlo para despertar a su dios, sin tolerancia al fracaso. No sabían que, gracias al científico loco, el culto de sangre ya había recibido otro tesoro para completar su ritual y terminar el cuerpo para su dios de sangre. Pero respecto a ese desarrollo, ningún mensaje o actualización había llegado a este grupo, por lo que todavía estaban en camino de completar su misión actual, sin saber que ya se había vuelto innecesaria. Con esa pesadez viajando en el carruaje junto a ellos, abordaron nuevamente y continuaron hacia adelante. Las ruedas rodaron y el nuevo soporte tiró sin quejarse, como si nunca hubiera oído hablar del agotamiento. El tiempo pasó bajo el cielo abierto. Poco a poco, el brillante sol de arriba comenzó a enfriarse monocromáticamente, bañando la tierra de blanco y negro. Cambiará. A medida que el camino se enderezaba, su destino finalmente apareció a la vista, aunque inmediatamente pareció algo que nunca estuvo destinado a ser abordado. Era una estructura enorme que se elevaba desde el suelo, construida con piedra negra y trepando más allá de las nubes como una muralla de fortaleza. Incluso desde esa distancia, la enorme y grandiosa estructura era claramente visible, y su borde formaba una dura línea contra el cielo. Capítulo 524 Acercándose a los enemigos, parte 2. La última vez que vi esto, todavía era un practicante de rango 3. Arvin murmuró bajo su túnica, su voz débil de una manera que no tenía nada que ver con el miedo y todo que ver con la escala y la curiosidad. Ahora estoy en el puesto 4, pero todavía me siento muy pequeño al mirarlo. ¿Quién construyó eso y por qué motivo? Nadie respondió. Permanecieron en silencio, porque cualquiera que fuera la verdad, no cambió nada. Incluso para las personas que habían vivido cientos de años, se trataba de un conocimiento perdido, que sobrevivía solo como teorías medio recordadas transmitidas a lo largo del tiempo y nunca probadas. Algunos dijeron que fue construido por una antigua raza que alguna vez vivió en la región exterior, un monumento a su cultura. Algunos dijeron que era el cadáver de una chispa de rango 7, o algo incluso superior, que había muerto hacía mucho tiempo y solo había dejado atrás su caparazón sin vida.
Otros dijeron que fue construido para evitar que un monstruo escapara, un sello disfrazado de piedra. Cualquiera que sea la verdad, el muro no era solo una barrera entre las dos regiones. También era la única conexión entre ellos, una única ruta por la que todo tenía que pasar. A ambos lados del pasaje, el abismo se extendía sin cesar. Parecía como si toda la tierra hubiera sido cortada deliberadamente por una espada gigantesca, dejando atrás solo esa estructura, el único trozo de tierra que servía de puente, con nada más que vacío bostezando más allá de sus bordes. Siguieron viajando sin detenerse a descansar, excepto cuando tuvieron que cambiar su desgastado carruaje o reemplazar soportes que habían gastado toda su energía. Después de otro mes de esa molienda constante, finalmente llegaron frente a la estructura, lo suficientemente cerca como para ver la textura rugosa de la piedra negra y la forma en que se tragaba la luz que la rodeaba. Ante él se alzaba una pequeña ciudad, agrupada al acercarse como si hubiera crecido allí por necesidad. Los edificios llenaban la zona y la gente se movía por las calles. No había mucha gente, pero tampoco estaba vacío. Las calles emitían un zumbido bajo y constante por parte de la gente que vivía esperando. Mantén un perfil bajo. Si alguien pregunta, simplemente diga que regresó a visitar su antiguo lugar. Kaelor habló con Sebrak desde atrás y su tono dejó claro que no era una sugerencia. Según su conocimiento, la persona más poderosa aquí era solo de rango 4. Aún así, la energía bruta no era el peligro. La verdadera amenaza era la posibilidad de que sus identidades se filtraran a las principales familias y organizaciones, lo que atraería una atención no deseada. Sebrak asintió levemente y guió el carruaje por el camino de tierra irregular, manteniendo el ritmo controlado mientras entraban al asentamiento y dejaban que la ciudad los tragara a su rutina. Los edificios se alineaban a ambos lados. Parecían viejos y toscos, algunos vacíos y otros ocupados por otros practicantes, con techos parcheados, puertas desgastadas y signos de reparaciones constantes que nunca parecían terminar. Aquí no había mortales. Todos eran practicantes, siendo el más débil el rango 1, pero incluso los más débiles se comportaban como si hubieran aprendido a sobrevivir de la manera más difícil y nunca lo hubieran olvidado. En este lugar se reunieron todo tipo de personas, cada una con sus propios antecedentes y su propia razón para estar atrapada aquí. Algunos eran vagabundos, expulsados de sus familias y razas por sus crímenes. Algunos eran fugitivos que lo habían perdido todo a manos de sus enemigos y necesitaban un lugar donde desaparecer. Otros nacieron débiles y creían que no eran adecuados para su región debido a sus débiles talentos. Casi todo el mundo estaba aquí por el mismo sueño. Querían escapar de las Midlands y entrar en la región exterior, donde la vida era más fácil y donde podían empezar de nuevo. Pero pasar el muro no fue fácil. Por eso esperaron aquí tanto tiempo, esperando que algún día pudieran obtener permiso para pasar la puerta, observando cada nueva llegada con silenciosa envidia y cada salida con hambre silenciosa. Había una organización en el lugar que actuaba como autoridad y como guardianes. Mantuvieron el orden entre los dos bandos y fueron ellos quienes decidieron quién podía pasar la puerta y quién no. Su autoridad fue aceptada por una sencilla razón: nadie más podía reemplazarlos, ni había nadie en su sano juicio dispuesto a hacerlo. Sin siquiera saber qué era realmente ese enorme muro, tomar el control de él y asumir la responsabilidad por él no era algo que nadie aceptaría sin razones adecuadas y convincentes. A medida que el carruaje de 3 personas pasaba por los rudimentarios establecimientos, estos llegaban a un gran claro y el ruido de la ciudad parecía desvanecerse detrás de ellos. El muro de piedra negra se extendía por todo lo que había delante, sellando la vista a ambos lados. En su centro se encontraba la única abertura, la puerta, el único paso hacia la región exterior, lo suficientemente alta como para tragarse caravanas enteras sin parecer tensa. Parece más fácil pasar la puerta de lo que pensaba. Arvin estudió la enorme abertura y luego el espacio vacío que la rodea. Al no ver a nadie allí para detenerlos, habló con sospecha, buscando con la mirada la trampa que esperaba que surgiera en el momento en que se cometieran. Luego su atención se desplazó hacia arriba. Sintió que una presencia se acercaba antes de que fuera visible. Y aquí vienen. Desde el cielo, 2 figuras descendieron lentamente. Uno se deslizó hacia abajo con las alas cubiertas de plumas de colores. El otro estaba de pie sobre un ladrillo de piedra volador. Se parecían mucho entre sí. Sus rasgos eran escamosos y parecidos a los de un lagarto,
claramente de la misma raza, y también parecían antiguos, las escamas de sus rostros ligeramente opacas, como si el tiempo hubiera desgastado su brillo. Sin embargo, la edad no ocultaba lo que eran. Su aura de rango 4 se podía sentir claramente, presionando con tranquila autoridad mientras se detenían frente a los viajeros, mirándolos como personas que habían visto todo tipo de mentiras. Viajeros. Miraron el carruaje. Indique el motivo de su fallecimiento. Frente a las figuras, Sebrak, junto con los otros dos seguidores de Bloodpath, sintieron que su confianza flaqueaba por un segundo. No estaban seguros de lo fuertes que eran los dos guardianes, pero sabían una cosa. Preferirían no descubrirlo mediante una pelea. Capítulo 525 Acercándose a los enemigos, parte 3. Respetados guardianes sin bajarse del carruaje ni quitarse la capucha que ocultaba su rostro, Sebrak inclinó la cabeza con una proa contenida mientras se dirigía a ellos. Soy el jinete del dragón Sebrak, gobernante del pueblo Umbrain. He regresado a mis tierras después de una breve ausencia. No había visto a estos dos cuando pasó por las puertas al salir, pero no dudaba de que habían oído su nombre y lo recordarían, al menos. Después de todo, 4 meses significaron poco para personas como ellos, seres que supuestamente vivieron miles de años. Jinete de dragones Sebrak. Murmuró uno de los guardianes, sacando el nombre como si estuviera buscando en un viejo recuerdo. El otro habló a continuación, completando lo que implicaba esa vacilación. Pensé que el reino de Umbrain ya no existía. ¿No pereció toda tu gente? Sebrak entendió la intención detrás de esta pregunta. Esta fue una prueba, diseñada para comprender su verdadero propósito. Mantuvo la compostura mientras respondía. Eso es verdad. Pero mis vínculos allí pertenecen a mis tierras. Deseo reconstruir mi raza una vez más. Los dos guardianes se quedaron en silencio, con sus pupilas cortadas fijadas en el carruaje con un enfoque constante y sin parpadeos. Entonces llegó la respuesta, plana y segura. Vuestras tierras, al igual que vuestra gente, han desaparecido. Creemos que ya no te queda nada que reclamar allí. El cuerpo de Sebrak tembló levemente mientras una furia silenciosa se elevaba dentro de él. Carroñeros, pensó, manteniendo la palabra encerrada tras sus dientes. No fue la negativa en sí lo que lo enfureció. Lo que sus palabras implicaban era que su territorio ya había sido despojado. Ya podía imaginarlo en su mente. Después de su partida, otras razas habrían entrado como buitres, tomando lo que quedaba en el momento en que le dieron la espalda. Respetados guardianes se estabilizó de inmediato, empujando la ira hacia donde pertenecía. Siempre hay algo que reclamar, siempre y cuando la fuerza sea suficiente. Sebrak declaraba abiertamente la guerra a quienes habían reclamado sus tierras. Estaba dejando claro, sin ambigüedades, que recuperaría lo que había perdido a causa de la guerra y el derramamiento de sangre. Los dos guardianes no parecieron disgustados por su respuesta. En el mundo de los practicantes, una afirmación como esa era simplemente cómo funcionaban las cosas. Si querías algo, luchabas por ello. Así que sus palabras no les parecieron sospechosas. Los guardianes asintieron en señal de aprobación. No estamos aquí para entrometernos en los asuntos de la región exterior ni para impedir que un nativo entre en sus propias tierras, dijo uno de ellos. Entonces ambos dijeron al mismo tiempo, se te permite pasar. Se hicieron a un lado, despejando el camino para que pasara el carruaje. Sebrak y los otros seguidores de Bloodpath vieron la aprobación y sintieron que el alivio aliviaba la opresión en sus pechos, incluso si ninguno de ellos lo dejaba notar. Gracias, respetados guardianes. Que el camino que sigas te traiga la eternidad. Sebrak inclinó la cabeza una vez más en señal de respeto. Luego movió las riendas en su mano, instando al caballo a tirar del carruaje hacia adelante. El vagón, ya desgastado, hacía ruido mientras seguía su ritmo. Las ruedas golpeaban de manera desigual contra la piedra, ni demasiado lento ni demasiado rápido. Detrás de ellos, los dos guardianes permanecieron donde estaban, observando con calma. Sus pupilas con hendidura vertical nunca abandonaron a los 3 practicantes. Uno de ellos habló solo después de que el carruaje atravesó la puerta y se perdió de vista. Parece que ha llegado ese momento otra vez. El dueño del mar carmesí desciende una vez más. Su voz era pesada,
cargada de un peso inmenso, y las palabras llevaban un viejo recuerdo. El otro levantó la cabeza y miró fijamente el enorme muro. Su borde parecía desaparecer entre las altas nubes, extendiéndose hacia los cielos. La superficie parecía oscura y monolítica contra el cielo. Aún así, a sus ojos no parecía lo suficientemente alto. Me pregunto si será suficiente para detenerlo esta vez. La respuesta llegó con la misma incertidumbre. Sea suficiente o no, nosotros los reptilianos estamos aquí para presenciar el final. Nimic mai mort, nimic mai puin. Una vez que el carruaje pasó por las puertas, el contraste quedó inmediatamente claro para los 3 seguidores del camino de sangre. Pactold en el lado de la región exterior no se parecía en nada al lado de Midlands. Lo primero que los recibió fue una ciudad enorme, llena de vida y movimiento constante. Desde la distancia, las calles ya parecían concurridas, como si todo el lugar funcionara con ruido e impulso. El carruaje continuó su lento avance a lo largo de un camino de piedra bien mantenido y cuidadosamente colocado. Las piedras fueron colocadas firmemente, como si fueran reparadas a menudo, y el camino las dio directamente hacia la entrada de la ciudad. Ningún guardián esperaba aquí para detenerlos o interrogarlos, por lo que el carruaje siguió adelante sin resistencia. La entrada a la región exterior había sido diferente. Todos fueron interrogados en las puertas, independientemente de su rango, y las reglas eran estrictas, especialmente para los extraños. Pero cruzar hacia Midlands se reducía a un único requisito. O tenías que ser un practicante de rango 4 o tenías que viajar bajo tu propia protección. Por eso los rangos inferiores nunca intentaron colarse, incluso sin ningún guardián que custodiara el paso. Esta ruta pertenecía a los fuertes. Los rangos inferiores se mantuvieron alejados, porque provocar un rango 4 era la forma más rápida de llegar. Borrado. ¡Qué lugar tan animado! ¿Deberíamos parar un rato y comprar algunos recuerdos?, preguntó Arvin, mirando cómo la ciudad se acercaba cada momento. Su mirada recorrió los edificios que había frente a ella, tomando la forma de las calles y la multitud. Más allá. Incluso antes de cruzar la frontera de la ciudad, los aromas del pan recién horneado y de la carne asada llegaban a sus narices. El olor era lo suficientemente espeso como para atravesar el polvo de la carretera. Parecía un lugar construido para atraer turistas. Los vendedores y las tiendas estaban agrupados en la entrada y se extendían más allá de ella. Casas y estructuras bien construidas le daban el aspecto de un distrito cultural, con sus fachadas decoradas para llamar la atención. Contacto 2. Capítulo 526. Enemigos detectados. Con muchas razas viviendo juntas, la mezcla era visible en todas partes del lugar. Se notó en la mezcla de ropa, carteles y estilos de construcción. Este lugar es la primera sección del Pactold, donde aquellos con suficiente. El poder reside, explicó Sebrak como un guía profesional. Este lado del Pactold constaba de 2 secciones. Este era el tramo superior, donde residía la raza reptiliana como supervisora de la zona. Aparte de ellos, la mayoría de la gente aquí eran personas que habían venido de Midlands y poseían suficiente poder para establecerse en la sección. Cada dueño de tienda, cada dueño de casa y cada terrateniente de esta zona eran personas que habían logrado escapar de Midlands y empezar de nuevo en este lugar. Habían construido la estabilidad con sus propias manos, pieza por pieza. Las calles limpias lo reflejaban, junto con la confianza constante en la forma en que se comportaban. El carruaje se abrió paso entre la alegre multitud y entre los vendedores que gritaban. Se exhibieron a la venta todo tipo de productos. Chispas y recursos para profesionales yacían en los puestos como verduras baratas. Sin embargo, la calidad fue significativamente inferior a todo lo encontrado en el Trade Center fundado por Wanderer Merchant. A medida que avanzaban más profundamente, la ciudad cambió a su alrededor. Pronto entraron en la segunda sección, y la diferencia con la primera se reveló inmediatamente, como cruzar una línea delgada e invisible. Y esta es la segunda sección, donde la gente vive con el sueño de algún día entrar en las Midlands, presentó Sebrak. Era tan grande como la anterior, pero el orden desapareció y fue reemplazado por una expansión caótica que hizo evidente el contraste. Caminos desiguales serpenteaban entre casas construidas sin ninguna planificación. Las paredes fueron remendadas con materiales no coincidentes.
Lo que más destacó fue el vacío de las calles, un marcado contraste con el ruido y el color detrás de ellas. Sin embargo, el vacío no significaba que estuvieran solos. Incluso sin nadie en las calles, el grupo sintió innumerables ojos que los seguían desde las sombras, observando desde detrás de contraventanas medio cerradas y estrechos espacios entre los edificios. Hay muchos practicantes de rango 2 y 3 aquí, dijo Kaelor, sintiendo cada presencia mientras su atención se extendía hacia afuera como una red. La mayoría de estas personas estaban estancadas en sus rangos actuales porque carecían del talento y los recursos para abrirse paso. Se quedaron aquí por una razón, con la esperanza de que algún día un practicante de rango 4 los llevara a Midlands, donde pudieran comenzar nuevas aventuras y encontrar más oportunidades para elevar sus pasos de evolución. Esa esperanza siguió de cerca al carruaje. A medida que avanzaba, sus ojos permanecieron puestos en ello y la codicia se elevó junto con la esperanza, como si finalmente hubiera aparecido una rara oportunidad que podría desaparecer en cualquier momento. Solo estaban adivinando, pero el pensamiento era difícil de ignorar. Entre las 3 figuras vestidas con túnicas, tenía que haber al menos una de rango 4. Si tenían razón, era una oportunidad única de dar un paso adelante y rogar que los llevaran consigo. Pero nadie fue lo suficientemente valiente como para ser el primero en acercarse y presentarse. Incluso los más audaces de ellos se quedaron paralizados en el momento en que intentaron vislumbrar los rostros debajo de esas capuchas. Un miedo desconocido los mantuvo en su lugar, deteniéndolos antes de que pudieran dar un solo paso. Son solo un grupo de débiles. Ni siquiera quiero probar su sangre, dijo Arvin con desdén, uno de los raros momentos en que no anhelaba la sangre de los demás. Ignoraron a los vigilantes y siguieron adelante, tratándolos como mendigos que no importaban. Por eso no se dieron cuenta de las pocas anomalías ocultas entre la multitud, que los observaba con intenciones muy diferentes. Desde la ventana de uno de los edificios que daban a la calle, una figura oscura seguía el carruaje. Sus ojos eran tan agudos como los de un águila, siguiendo cada pequeño movimiento sin parpadear. Sacó una pequeña caja negra de debajo de su túnica. Después de presionar el botón de lado, habló en él. Control, esta es la sombra 2. 3 personas no identificadas han entrado en la zona 3. Observando. Casi inmediatamente llegó una respuesta desde la caja. Confirmado. Manténgase oscuro e informe los cambios. No hubo la más mínima estática o interferencia en la voz. En la sede de la ciudad humana en el más allá, Henry Bates estaba sentado detrás de su escritorio, con los hombros ligeramente hacia adelante y los ojos moviéndose de una página a la siguiente como si estuviera tratando de superar el tiempo mismo. Había estado muy ocupado últimamente. Durante los últimos 3 meses, ni siquiera había encontrado tiempo para regresar a la Tierra para ver a su esposa, porque la nueva ciudad exigía toda su atención, mucho más de la que jamás había tenido Shelter City 9 en el otro mundo. Sobre su escritorio se había acumulado una pila de informes, papeles etiquetados con títulos claros y pestañas ordenadas, muchos de ellos marcados como personal STF de la generación 3. Capacitación eficiente de talentos estaba revisando los últimos resultados, escaneando números y notas, cuando un pitido repentino de su dispositivo de muñeca cortó el silencio. Una vez tocó la pantalla. Estoy escuchando. La voz se escuchó sin demora, nítida y profesional. Señor, hace 3 horas y 5 minutos un carruaje cruzó desde Midlands hacia la región exterior con 3 pasajeros. Salió de la frontera de Pactold hace 1 hora y 2 minutos. La trayectoria actual coincide con la ruta que conduce hacia nuestra ciudad. Al escuchar el informe, los dedos de Henry se aflojaron. Los papeles que tenía en la mano se le escaparon de las manos y cayeron sobre el escritorio. Sus cejas se juntaron y su expresión se endureció hasta convertirse en un ceño fruncido. De vez en cuando, los practicantes entraban por la puerta para visitar la región exterior. Algunos eran comerciantes. Algunos eran vagabundos que buscaban oportunidades. Algunos incluso visitaron la recién construida ciudad humana por curiosidad, queriendo ver qué tipo de asentamiento había aparecido en el territorio que solía pertenecer a otros. Esa parte era normal. Esta llamada no lo fue. El hecho de que llegara directamente a Henry le dijo lo que necesitaba saber. El equipo de inteligencia estacionado en Pactold consideró que estos 3 pasajeros eran un grave problema. Riesgo.
Contacto 2. Capítulo 527. Olvidar algo importante. Cuando los humanos llegaron por primera vez al más allá, Pactold había sido el primer lugar donde se establecieron. Fue su primer punto de apoyo. Fue donde construyeron su infraestructura más sólida y su red de información más confiable. Todo lo que salía de Pactold rara vez era solo ruido. Generalmente era una advertencia. ¿Encontraste algo sobre sus intenciones o niveles de poder?, preguntó Henry. Su voz se mantuvo tranquila, incluso cuando sus ojos se entrecerraron ante el informe. No, señor. Sus rasgos están ocultos bajo túnicas oscuras. Con base en lo que recopilamos, asumimos que son extraños en la región. En cuanto a su nivel de poder. La voz se detuvo, intentando ser cauteloso con lo que estaba a punto de revelar. Lo más probable es que todos sean practicantes de rango 4, si no superior. Henry no preguntó cómo llegaron a esa conclusión. No preguntó qué métodos utilizaron. Esa unidad era el mejor equipo de inteligencia y observación que tenía. Fueron entrenados para este tipo exacto de detección temprana, el tipo que ocurría antes de que se propagara el pánico. Incluso si el informe fuera incorrecto, el margen de error no podría ser grande. La brecha entre el rango 3 y el rango 4 no eran solo números. Fue el tipo de diferencia que borró reinos y acabó con razas enteras cuando la gente la subestimó. Henry mantuvo la compostura. Sigue observando sus movimientos. Infórmame directamente si cambian su ruta. Entendido, señor. La llamada terminó. Por un momento, la habitación se sintió más tranquila de lo que debería. Henry miró fijamente los papeles que estaban en su escritorio. Él ya no los leía. Él estaba pensando. Dejó que las implicaciones se resolvieran, dejándolas formar una forma con la que realmente pudiera lidiar. Entonces, ¿esto es lo que nos estabas preparando para enfrentar? Se le escapó un fuerte suspiro antes de que pudiera detenerlo. Empujó su silla hacia atrás y se puso de pie. La decisión ya estaba tomada. Sentarse detrás de un escritorio no ayudaría si los problemas se dirigieran directamente hacia la ciudad. Adir todavía estaba profundamente dormido, tratando de reponer su fuerza vital. Habían pasado 3 meses, sin señales de que estuviera cerca de despertar. La habitación apartada se mantenía en silencio y vigilada como un santuario. Aún así, Henry no estaba desesperado si estos 3. Los invitados no invitados resultaron ser enemigos. Gracias a las exigencias irrazonables de Adir, la humanidad había ido ganando fuerza sin pausa. Invirtieron, entrenaron y se prepararon. Se habían estado preparando para un momento exactamente así. Es hora de que esos gorrones devuelvan nuestra generosidad. Salió de su oficina y se dirigió por el pasillo. Su destino ya estaba fijado, el edificio de formación, donde se ubicaban las salas de realidad virtual. ¿Cuánto tiempo necesitamos seguir moviéndonos así?, Sebrak preguntó impaciente, todavía sosteniendo las riendas, con los nudillos apretados alrededor del cuero mientras el carruaje rodaba. Hacía tiempo que habían abandonado las fronteras de Pactold. Ahora estaban en el camino hacia el antiguo territorio de Umbrain, con el ruido de la ciudad desvaneciéndose detrás de ellos hasta que se convirtió en nada más que un zumbido distante, reemplazado por viento, ruedas y el grito ocasional de pájaros distantes. Pero la naturaleza excesivamente cautelosa de Kaelor los mantuvo viajando como sombras. Ocultaron sus poderes. Ocultaron sus identidades. Sus auras permanecieron envueltas y enterradas profundamente. Para Sebrak, esa cautela empezaba a parecer una carga. Como caminar con cadenas cuando quería correr. Cuando abandonó la región, había perdonado a Sepan, Liora y Trogar, viéndolo como su generosidad y prueba de que podía ser indulgente, un final limpio para algo que podría haber hecho más feo. Pero ahora, oír que esos bastardos ingratos habían reclamado su territorio a sus espaldas era imperdonable. Quería moverse de inmediato y mostrarles lo que significaba cruzarlo, recordarles a qué sombra pertenecían alguna vez esas tierras. ¿Por qué esta impaciencia y esta ira?, Arvin preguntó, incapaz de entender el comportamiento inquieto de Sebrak. Pensé que eras tú quien mató a todos tus. Oameni. Todos conocían su pasado ahora. Sabían por qué dejó atrás su reino.
Había sacrificado a su pueblo para mejorar su dragón negro. Él fue quien lo destruyó todo. Entonces, ¿qué derecho tenía a odiar a alguien? Sebrak resopló, sin ocultar su irritación. Hay otras personas a las que debería haber matado antes de irme. Arvin inclinó ligeramente la cabeza. Oh. ¿Y por qué no los mataste? Tenías un dragón de sangre en ese momento, si estoy en lo cierto. Deberías haber podido aplastarlos. ¿Te gustan los insectos, no? Sebrak hizo una pausa por un momento. ¿Por qué? La pregunta le afectó más de lo esperado. Su ira anterior de repente se desvaneció, como si algo en él. Caído en un pozo silencioso. Se encontró pensando realmente en la razón. Los dejé vivir, ¿pero por qué? Pensó en silencio, dándose cuenta de que faltaba algo en su memoria, como una página arrancada de un libro que había leído 1000 veces. Los rostros aparecieron en su mente. Los que odiaba. Los que debería haber matado. Pero había un rostro en el que se había centrado su verdadera ira. Esa cara estaba borrosa. No podía recordar cómo era. No podía recordar quién era. Peor aún, no podía recordar por qué odiaba esa cara borrosa en primer lugar. No, algo anda mal. El pensamiento atravesó bruscamente su mente. Era un practicante de rango 4, con una mente moldeada a lo largo de los siglos hasta convertirse en algo tan sólido como el acero, disciplinado contra la decadencia y la distorsión. Y aún así no podía recordar algo ahora. Algo tan importante que debería haber sido imposible perderlo. En un instante, la ira que había sentido. La sujeción se hundió. Dejó atrás el vacío. Entonces miedo. ¿Qué pasa? Kaelor preguntó, notando su extraño silencio, su voz tranquila pero atenta desde debajo del capó. Sebrak no respondió. Ni siquiera tuvo tiempo. Su atención se desplazó hacia arriba, atraída por algo en el cielo. Todavía era de día, con el cielo abierto y solo unas pocas nubes flotando pacíficamente, pero extrañamente, los relámpagos brillaban en los cielos, corriendo hacia ellos con rayas plateadas y afiladas que no se dispersaban como tormentas naturales. Parece que alguien viene a saludarnos, dijo Arvin juguetonamente, al darse cuenta de que este rayo de color plateado no pertenecía a la naturaleza. Su tono era claro incluso cuando sus ojos se entrecerraron de interés. Un momento después, el cerrojo se estrelló frente a ellos. La luz plateada inundó el suelo, luego se apretó y se condensó. Formaba una silueta. Se moldeó a sí mismo. En un hombre. Llevaba un extraño traje blanco. Cubría todo su cuerpo como una piel protectora, suave y ajustada como si hubiera crecido sobre él en lugar de estar hecha. Colocó sus manos detrás de su espalda y se mantuvo erguido. El viento agitó su largo cabello plateado. Sus ojos plateados se fijaron en las tres figuras sin parpadear. Luego habló. Esta no es una ruta que puedas recorrer simplemente por capricho. Mente. ¿Presentándose? Sebrak miró al hombre que les bloqueaba el paso y comenzó a reír. Preguntándome. ¿Para presentarme? Levantó las manos hacia la capucha. Lentamente, lo retiró. El pelo largo y negro quedó libre. Dos ojos carmesí miraban fijamente desde un rostro enfermizo y pálido. Silverlight Sepan vio el rostro y un breve destello de sorpresa cruzó sus rasgos, pero eso fue todo. Así que regresaste después de todo. No parecía ni un poco incómodo mientras sus ojos seguían el sutil cambio de apariencia de Sebrak. Sus ojos oscuros ahora estaban completamente rojos y las escamas rojas visibles en su cuello. Debajo de su túnica se destacaba mientras contemplaba cada detalle. Luego miró a las otras dos figuras vestidas con túnicas detrás de él. No podía ver sus caras, pero podía sentir que eran al menos practicantes de rango 4, su presencia era intensa incluso mientras. Oculto. ¿Son ellos los cultistas del camino de sangre? Sepan pensó en silencio. Ya había sospechado antes, mientras luchaba contra el dragón de sangre, que Sebrak era uno de ellos, que el hedor de ese camino se aferraba demasiado a él. Y ahora, viéndolo regresar a estas tierras con nuevos compañeros, ¿qué? Sospecha agudizada. Vaya, eso es un Lunari.
preguntó Arvin. La emoción encendió su voz mientras la tiraba. Capucha abajo también. Sus colas gemelas de color rojo caían como seda por ambos lados. Contra su piel oscura, sus ojos carmesí brillaban como joyas. Pensé que su linaje se había extinguido. Pero parece que todavía había alguien. Quedó en esta región. Saltó del carruaje y las botas golpearon el suelo con un ligero golpe. Ella. Se dirigió hacia Sepan para verlo mejor. Luego el suelo frente a ella se partió. Una línea profunda corta la tierra, limpia y precisa. La obligó a detenerse en seco. ¡Qué animal tan agresivo! Su rostro se volvió amargo mientras miraba la espada. La mano de Sepan. Un rayo plateado se agrietó alrededor de su punta y las chispas se estrellaron contra él. ¡Aire! ¿Sois todos de la secta de sangre? Sepan preguntó finalmente. Su tono se mantuvo tranquilo, pero un leve borde de irritación se deslizó en él. Si había alguien que realmente merecía su odio, eran ellos. Capítulo 528 Sefán contra Sebrak. Sepan no podía saberlo por su apariencia y no podía sentir ninguna aura exclusiva del camino de sangre en ellos, como si lo hubieran sellado o forzado a entrar profundamente. El único indicio eran sus ojos rojos. Ni siquiera eso fue suficiente para estar seguro. Ningún otro camino mostró un rasgo fijo como ese, y los cambios físicos generalmente provenían de las chispas con las que evolucionaba una persona. Pero sus instintos le decían suficiente. Aunque nunca había conocido personalmente a un seguidor de Bloodpath, la enemistad hacia ellos estaba profundamente arraigada en sus genes, viejas historias y un dolor más antiguo grabado en su linaje. Al final, la secta de sangre fue la que atormentó a los antepasados de los Lunari durante tanto tiempo y los obligó a huir de las Midlands a la región exterior con una maldición que continuó transmitiéndose de generación en generación, una sombra que los había seguido durante siglos. Aún así, Sepan no dejó que esa vieja enemistad saliera a la superficie. Reprimió sus sentimientos de enemistad por dos razones. Primero, gracias a Adir, su maldición finalmente se había levantado y ahora, con su ayuda, su raza tenía un futuro ilimitado por delante. Su pasado debe permanecer detrás de ellos como un recuerdo, sin permitir que obstaculice su vida actual. Y la segunda razón importaba aún más. Este no era territorio de Sefán. Si podía, quería impedir que la secta de sangre llegara a la ciudad de Adir sin causar ningún disturbio. Quería terminarlo aquí, en un camino vacío, no en una puerta llena de civiles. Entonces devolvió su espada a su santuario y preguntó con calma, «Dime por qué estás aquí. Si es algo razonable, te ayudaré». Sebrak lo escuchó y comenzó a reír nuevamente. «¿Quieres ayudarnos?» Parecía como si hubiera escuchado el chiste más divertido de su vida. «Puedes ayudarme empezando a matar a toda tu gente», dijo, sonriendo más ampliamente. «Entonces mátate. Estoy aquí para recuperar mi territorio. Y voy a matar a todos los que pusieron sus sucias manos sobre él». Sepan lo miró como si hubiera perdido la cabeza. «Tú fuiste quien destruyó tu reino», dijo. «Te fuiste en primer lugar. ¿Y sabéis siquiera quién es ahora el actual propietario de ese territorio?» Para Sepan, Adir y la raza humana ya estaban en una categoría en la que incluso toda la secta de sangre frente a ellos sería aplastada como insectos, siendo la diferencia de peso casi insultante. Así que ver a Sebrak intentando quitarle algo a una deidad como él casi hizo que Sepan sintiera lástima. Sebrak dudó ante la pregunta. Ese extraño sentimiento regresó. Un rostro volvió a aparecer en su mente, como un recuerdo perdido tratando de atravesar la niebla. No podía verlo con claridad, por mucho que lo intentara. Preguntó de todos modos. ¿Quién? Él quería la respuesta. Sintió que agudizaría su memoria borrosa, aunque fuera un poco. Pero Kaelor entró primero. Sebrak, a nadie le importa tu territorio, dijo. Su voz se mantuvo uniforme, pero tenía peso. No olvides por qué vinimos aquí. Todavía estaba sentado en el carruaje, con la capucha cubriéndole la cara. Al ver que la conversación se alejaba de su verdadera misión, tuvo que intervenir y estabilizarla nuevamente. Luego miró a Sepan. Estamos buscando un tesoro.
Si nos ayudas a encontrarlo, nos iremos sin causar ningún problema. ¿Tesoro? Sepan murmuró, levantando una ceja y su sospecha cambió de forma. Había asumido que la secta de sangre estaba aquí debido a los Lunari. En esta región, creía que los Lunari eran los únicos que tenían alguna conexión con ellos. Así que escuchar tesoro lo desconcertó. El motivo no encajaba con lo que esperaba. Todavía no tenía idea sobre el Palacio del Corazón de Sangre. No sabía que Adir lo había usado para mejorar su rank for Spark. Ni siquiera había visto aún la nueva aparición de Adir. Todavía dormía en una habitación apartada, lejos de todos los ojos. ¿Qué estás buscando exactamente? Si fuera algo que tuviera, lo renunciaría. Si evitaba que causaran problemas, valía la pena. Se llama el Palacio del Corazón de Sangre, dijo Kaelor. Ya ha sido utilizado y destrozado. Lo que necesitamos son las piezas restantes. Tienen que estar en algún lugar del lugar al que vamos actualmente. Sepan no solo nunca lo había tenido, sino que tampoco había oído el nombre antes. La incertidumbre que apareció en su rostro durante solo una fracción de segundo fue suficiente para que Sebrak la aprovechara y volviera a dirigir la conversación. Parece que no lo sabe. Solo tenemos que ir al lugar donde los dejé atrás y buscarnos a nosotros mismos. Sus provocaciones fueron inmediatamente efectivas. Sefam volvió a invocar su espada. Esta vez no parecía metal común y corriente. Brillaba oro, relámpagos plateados crepitaban a lo largo de su borde mientras lo elevaba hacia ellos. No hay nada allí que puedas tocar. Ahora bien, todo en ese territorio pertenecía a una sola persona, y cualquiera que viniera a reclamar incluso una sola mota de polvo de allí, Silverlight Zephen, estaba decidido a detenerlos. No es que la determinación de Sepan viniera de la amistad que había construido con Adir o cualquier otra persona. Era simplemente que les debía demasiado. Incluso la espada que tenía en la mano y la ropa que vestía le habían sido dadas por humanos. Y a cambio, estaba más que dispuesto a utilizar esos dones contra sus enemigos. Sebrak miró la espada y la ropa fina. Parecían impresionantes, pero él no se sentía amenazado. Me aseguraré de que no se desperdicie nada de tu sangre. Luego se volvió hacia los demás y les pidió permiso primero. ¿Puedo? No puedes, dijo Arvin inmediatamente, cruzando los brazos. No todos los días encuentro un Lunari. Puedes matarlo, pero su sangre es mía. La forma en que miraba a Sepan era suficiente para poner la piel de gallina a cualquiera. Sebrak no fue una excepción. Un escalofrío recorrió su piel mientras asentía. Al menos tenía permiso para matarlo. Eso solo fue suficiente. Qué lástima que no seré yo quien pruebe tu sangre, dijo, pero al menos seré él. Uno para derramarlo. Dio un paso adelante y reveló dos manos pálidas debajo de su túnica. Comenzó a formarse sangre en las yemas de sus dedos y goteaba al suelo con un silbido agudo. Dondequiera que aterrizaba, comía la tierra, derritiéndola como líquido salpicado. Red Hot Metal. ¿Cambió sus habilidades? Sepan pensó mientras observaba cómo la habilidad tomaba forma. Le parecía familiar. Pero la versión que recordaba era negra, no roja, y no parecía sangre viva. Entonces me di cuenta. No. No cambió sus habilidades. Cambió sus chispas por el camino de la sangre. Solo se encontraron 4 tipos de chispas en la naturaleza: Astra, Nether, Ignis y Éter. Pero los seguidores de Bloodpath tenían algo que les permitía convertir a Sparks en sangre. Sus talentos de linaje. Sepan no estaba seguro de cuánto más fuertes se habían vuelto las habilidades de Sebrak con la afinidad sanguínea. Aún así, si sus habilidades eran las mismas en esencia, eso era algo que él podría trabajar con. Pareces tan tranquilo, dijo Sebrak, levantando las manos mientras la sangre seguía goteando. Parece que olvidaste nuestra última pelea. La última vez, con su dragón de sangre, Sebrak había vencido no solo a Sepan sino también Liora y Trogar. Aunque ya no tengo el dragón de sangre, continuó Sebrak, lo tengo. Gané tanto poder que ni siquiera lo necesito. El goteo se aceleró. En segundos se convirtió en un vertido constante, luego en un chorro caudaloso,
que se derramó en láminas hasta extenderse por el suelo debajo de él. Como una inundación. Sepan dio un paso atrás mientras el charco de sangre se expandía hacia él, y la tierra debajo de él se oscurecía y corroía a medida que se extendía. Pero siguió ensanchándose, tragando más tierra con cada latido, hasta que no tuvo más remedio que hacerlo. Invoca una chispa voladora. Frente a él se formó una chispa blanca parecida a un cisne. Saltó sobre él y se levantó. Hacia el cielo. Pero la sangre no tenía como único fin corromper el suelo. Vuelve aquí. Sebrak levantó ambas manos. De inmediato, la sangre acumulada en el suelo se elevó como tentáculos vivientes, azotando al pájaro mientras intentaba subir más alto. La chispa era rápida por naturaleza, pero los tentáculos de sangre tenían otro efecto. Más allá de la corrupción. Un hedor podrido se extendió desde ellos, corriendo por el aire más rápido que el pájaro. En el momento en que llegó al Spark, sus alas comenzaron a perder fuerza. Disminuyó su velocidad cada vez más hasta que ya no pudo aletear en absoluto. Y justo cuando los tentáculos estaban a punto de atraparlo, su dueño finalmente hizo el suyo. Mover. Sepan se puso de pie sobre el pájaro y levantó ligeramente su espada. El movimiento era tan tranquilo que parecía cámara lenta. Pero en el instante en que la espada alcanzó su punto máximo, antes incluso de que pudiera empezar a llegar. Abajo, todos los tentáculos de sangre esparcidos, una repentina corriente de viento chocando contra ellos. Ellos. ¿Qué? Sebrak miró la espada de color dorado en estado de shock, incapaz de entender lo que acaba de pasar cuando ahora comenzó a bajar en un nivel controlado. Arco. Cuando la pala completó su descenso, otra ola de viento se estrelló contra el suelo, arrasando el área y esparciendo la sangre acumulada en todas direcciones, limpiándola en un instante. Capítulo 529. Las altas estadísticas ganan guerras. Oh. Arvin comentó con interés. Ni siquiera usó ninguna habilidad de Spark. La espada en la mano de Cefán se movía tan rápido que, para un ojo inexperto, parecía que solo subía y bajaba en cámara lenta. Pero en realidad no fueron solo 2 strikes. Miles de personas participaron en esos 2 movimientos, destrozando todo a su paso antes de que pudiera formarse el sonido del primer corte. Se sabe que los Lunaris son seguidores del camino Ignis, si no me equivoco, así que la velocidad debería ser su principal fortaleza, pero Kaelor también observó sus ojos carmesí brillando bajo su túnica mientras analizaba el movimiento. ¿Qué tan alta tiene que ser su estadística para moverse así? Conocer a alguien en la región exterior tan poderoso no era algo que los seguidores del camino de sangre esperaban. Un individuo tan poderoso no debería estar presente aquí. Los puntos estadísticos eran la principal fuente de fortaleza para un practicante y solo había unas pocas formas de aumentarlos. Podrían incrementarse con tesoros, pero en la región exterior, donde los recursos eran muy escasos, encontrar uno era como buscar una aguja en un pajar. La otra forma más común de aumentarlos eran los talentos registrados. Pero eso no fue más fácil que la otra opción. No todo el mundo podía aprender y subir de nivel a docenas de talentos hasta el punto de poder ganar puntos estadísticos decentes registrándolos. Exigía tiempo, disciplina, una base sólida construida sobre métodos refinados a lo largo de generaciones y el tipo de entorno de formación que la mayoría de los profesionales nunca tuvieron. Incluso Kaelor y Arvin, que vivían en Midlands, donde los recursos relacionados con el talento eran mucho más abundantes y operaban bajo el nombre de la poderosa secta de sangre, todavía estaban moldeados y limitados por estas duras condiciones. Con todo el conocimiento y métodos de entrenamiento que su secta les había brindado, solo tenían unos pocos talentos de nivel 5 registrados en sus paneles de personajes. Pero al observar a Sepan, se dieron cuenta de que si no dependía de un tesoro para aumentar sus estadísticas, entonces tenía que tener muchos talentos de nivel 5 o tal vez incluso un talento de nivel 6 registrado por el sistema. Talento de nivel 6. Kaklor murmuró, y la frase salió baja y sombría debajo de su capucha. Era un requisito que un practicante tuviera hasta 5 años y se convirtiera en un adepto, por lo que su importancia era innegable. Esto significaba que Sepan ya estaba en el umbral, con tiempo y recursos suficientes, podría alcanzar el siguiente paso de evolución,
donde se desprendería completamente de su yo mortal y entraría en las filas de los inmortales. ¡Qué lástima! Cualquiera que sea el tipo de genio que sea, morirá aquí. Solo puede culpar al camino que está siguiendo. Kaelor realmente apreciaba la fuerza de Sepan, pero entre él y un practicante del camino de sangre había algo que destrozaba por completo el equilibrio de poder. Sebrak, después de ver cómo su primer movimiento era borrado de esa manera, al principio parecía sorprendido, pero luego la sonrisa volvió a su rostro. Veo que mejoraste mucho mientras yo no estaba. Todavía tenía confianza, incluso después de ver lo rápidos que eran sus ataques, porque Sepan no era el único que había mejorado. Sebrak levantó las manos nuevamente y usó otra habilidad Spark, de hecho, varias de ellas esta vez. Sus dedos se extendieron ligeramente, como si estuviera tirando de hilos invisibles. La sangre esparcida en el suelo comenzó a agitarse y de repente corrió de regreso hacia su cuerpo. Delgados arroyos se curvaban hacia arriba y se ponían en movimiento a su voluntad. Cubrió su figura y comenzó a endurecerse, tomando forma sobre él, sellándose en capas. Primero, formó dos enormes alas rojas y coriáceas en su espalda, como las de un murciélago. Las membranas se estiraron ampliamente con un sonido de apriete húmedo. Luego se envolvió en dos guantes rojos sobre sus manos, cuyas puntas formaban garras con un brillo metálico. Los bordes se afilaron hasta que parecieron capaces de rasgar la piedra. Lo último de la sangre se condensó en su pecho y comenzó a hervir allí, derritiendo y destrozando la túnica de la parte superior de su cuerpo mientras presionaba su piel pálida. Se extendió por su pecho y formó una pieza de pecho viva y burbujeante que palpitaba como un corazón. Desde ese trozo de pecho vivo, delgadas venas de sangre se extendieron por todo su cuerpo, pulsando mientras se arrastraban sobre él. Las líneas ramificadas iluminaron su forma con un resplandor rojo enfermizo. Dondequiera que pasaban esas líneas de sangre visibles, se oía un silbido que ennegrecía la superficie debajo de ellas y hacía que pareciera que se estaba derritiendo, pero Sebrak ni siquiera se inmutó, aunque parecía que su propia habilidad lo estaba carcomiendo. Sepan frunció ligeramente el ceño mientras observaba, sus ojos se estrecharon a medida que el reconocimiento se instalaba. Él conocía esa combinación de habilidades. Fue la mejor combinación de Sebrak en su mejor momento, antes de convertirse en Bloodpath. Seguidor. Era básicamente una mezcla de muchas habilidades de Spark, creando un efecto destinado a aumentar la velocidad general, la potencia física y la capacidad destructiva del usuario. Fue efectivo, pero el efecto secundario fue que también dañó el cuerpo del usuario, por lo que incluso Sebrak, que había sido un practicante de Netherpath con una estadística de resiliencia muy alta, solo pudo usarlo durante unos minutos antes. Pero ahora algo era diferente. La sangre caliente y corruptora que se movía por su cuerpo todavía parecía estar dañándolo. Su piel se estaba oscureciendo y de ella salía un leve silbido y humo, como si se estuviera descomponiendo demasiado rápido para mantener su forma. Pero al mismo tiempo, se estaba regenerando a una velocidad increíble, más rápido de lo que la corrupción podía afianzarse. Su cuerpo permaneció en un estado completamente curado y el daño desapareció en el instante en que apareció. Sebrak notó el ligero ceño fruncido de Sepan y se rió de satisfacción. No eres el único que mejoró tus estadísticas. La estadística que Sebrak aumentó durante los últimos meses no fue resiliencia. Fue una nueva estadística que obtuvo después de cambiar su camino al camino de la sangre. Ahora tenía dos estadísticas en su panel de personajes, la otra era vigor. Y con su nuevo talento de linaje, Sangivore, lo había aumentado enormemente al alimentarse de la sangre de otros, llevando su estadística, vigor, al punto en que era casi igual a su resiliencia. Sebrak parecía ansioso por probar el poder recién obtenido contra su antiguo enemigo. Dobló ligeramente las piernas, luego agitó sus enormes alas rojas de murciélago y disparó hacia arriba en un instantáneo, dejando una ráfaga detrás de él. ¡Tram! El suelo bajo sus pies se hizo añicos. Las grietas se extendieron por el impacto y su cuerpo se lanzó hacia adelante como una raya roja hacia su objetivo. Sepan observó las garras rojas metálicas corriendo hacia él. Aunque parecían rápidos, a sus ojos todavía eran lentos, el tipo de ataque que podía esquivar fácilmente. Pero entonces un olor dulce y corrupto llegó a su nariz, lo suficientemente espeso como para sentirlo.
Su cabeza se inclinó ligeramente cuando le sobrevino el mareo y su visión se volvió borrosa. El aire se volvió extrañamente pesado en sus pulmones. Antes de que pudiera recomponerse y moverse, la garra roja hizo contacto con su cuerpo. ¡Boom! La chispa blanca, parecida a un cisne, debajo de él estalló en un instante, dispersándose en fragmentos de partes del cuerpo. El cuerpo de Sepan fue arrojado hacia atrás como una estrella fugaz, tan lejos que se encogió hacia el cielo. Capítulo 530. ¿Por qué hay un Gemnarca aquí? Sebrak, ¿por qué carajo lo echaste así? Arvin siguió el cuerpo mientras desaparecía y gritó enojado. ¿Crees que tenemos tiempo para registrar su cadáver? Ella quería beber la sangre de Sepan, pero ahora tendría que encontrar dónde aterrizó, y el pensamiento claramente la irritó. Pero las palabras de Kaelor la ayudaron a recuperar la compostura. No te preocupes. No necesitarás buscarlo. Siguió mirando en la dirección en la que había volado Sepan. Unos momentos después, un rayo de luz apareció en la distancia. Cortó el aire y regresó directamente hacia ellos. El rayo plateado cayó frente a ellos, reformando la figura de Sepan con un impacto controlado y suave. ¿Cómo sobreviviste a eso? Sebrak lo miró con nueva sorpresa. El cuerpo de Sepan estaba intacto, como si no hubiera sufrido ningún daño. Solo la ropa blanca que lo cubría estaba rota en algunos lugares, pero ya se estaba regenerando. Las lágrimas se cerraron como heridas abiertas tejiendo. Un zumbido bajo resonó en el aire mientras la espada de color dorado en su mano vibraba rápidamente. El suelo donde apuntaba su punta temblaba ligeramente por la vibración, los granos se movían como si algo invisible estuviera presionando hacia abajo. Posees tesoros muy valiosos. Kaelor era el único que podía ver todo lo que había sucedido y ahora su interés claramente había aumentado. Durante el impacto, Sepan logró bloquear el ataque con su espada. La espada absorbió la mayor parte de la fuerza, mientras que su extraña ropa absorbió el resto, protegiendo así su cuerpo. ¿Dónde encontraste esos tesoros? Sebrak también preguntó, entendiendo que esos artículos no eran solo para mostrar. Había vivido en la región exterior durante mucho tiempo y conocía a Sepan desde hacía mucho tiempo, pero era la primera vez que veía algo parecido a ellos. Incluso el enfoque de Arvin cambió ahora. Ella había alcanzado un nuevo objetivo que iba más allá de simplemente buscar su sangre. Ella también quería esos tesoros, porque incluso en las Midlands se considerarían decentes. Sepan solo los miró y sonrió levemente, viéndolos confundir su equipo con tesoros. No podía culparlos. Cuando los vio por primera vez, pensó que tenían que ser al menos tesoros de rango 1 y se sintió emocionado y agradecido con los humanos por darle algo tan raro. Solo más tarde se dio cuenta de que no eran tesoros y que no eran únicos en absoluto. Eran simplemente cosas que los humanos producían regularmente para sus practicantes, e incluso para luchadores mortales. Armas ordinarias. Ropa ordinaria. Esa constatación lo hizo sentir como un aldeano ignorante y apartado. Sepan ignoró su malentendido y levantó la cabeza hacia el cielo. Ten cuidado. Tiene un olor extraño que sale de su cuerpo. Se mete con la mente. Los 3 seguidores del camino de sangre estaban momentáneamente confundidos acerca de con quién estaba hablando, por lo que levantaron la cabeza hacia el cielo. Y allí lo vieron. Un ojo gigante los miró desde arriba, sin parpadear. Sobre él se encontraba un alto Goratim, vestido con un uniforme blanco muy similar al de Sepan. ¿Cuándo? Antes de que pudieran reaccionar, una fuerte gravedad cayó sobre ellos. Se presionó con toneladas de peso y aplastó el carruaje y el caballo hasta formar un chorrito de pasta de carne. La fuerza opresiva hizo que la presión sobre el suelo fuera cada vez más fuerte cada segundo, pero los 3 seguidores de Bloodpath se recuperaron rápidamente, sosteniendo sus cuerpos contra la presión. ¿Quién es él? Arvin miró la figura parada en el Bank for Spark y preguntó con calma, sin parecer muy afectada por la fuerza que la presionaba contra el suelo. Él es Ofor Strogar, un Goratim, uno de los gobernantes de rango 4 de la región, respondió Sebrak, luciendo también bien mientras soportaba la fuerza sin muchos problemas. ¿Goratim? Nunca he oído hablar de ellos, pero me resulta un poco familiar. Arvin entrecerró los ojos, tratando de recordar de dónde venía esa familiaridad.
Al verlos levantarse e incluso hablar casualmente, Sepan advirtió, Solforge, no son enemigos a los que puedas vencer conteniéndote. Trogar hizo una pausa y soltó un fuerte suspiro a través de sus largos colmillos, como si estuviera a punto de hacer algo que odiaba. Entonces su cabeza empezó a vibrar, volviéndose ilusoria. Perdió sus rasgos y se volvió transparente, como una bola azul de energía que reemplaza su cabeza. Esa energía azul se dividió en dos y luego ambas comenzaron a materializarse nuevamente, recuperando características de color verde oscuro. Espera. ¿Sé lo que es? Los ojos de Arvin se entrecerraron. Al ver que el ogro ahora tenía dos cabezas sobre sus hombros, se dio cuenta de dónde venía la familiaridad. Kaelor también lo reconoció y su compostura decayó por primera vez. Sok apretó su voz. ¿Qué hace un gemnarca aquí? Los gemnarcas eran ogros de dos cabezas que vivían en Midlands, una de las razas más establecidas y poderosas. Estaban a la par en fuerza con la secta de sangre, y tal vez incluso más fuertes en general, considerando que eran toda una raza con raíces e historia que se extendía mucho antes. Ver a alguien de esa raza aquí no fue solo inesperado. Podría convertir su misión en catastrófica. Esa constatación hizo que el miedo se levantara en sus pechos. ¿Por qué no nos dijiste que aquí hay un gemnarca? Arvin se volvió hacia Sebrak y le gritó enojado. Sebrak solo la miró, incapaz de entenderlo. Él tampoco sabía que Trogar era un gemnarca. Durante mucho tiempo habían circulado chismes y leyendas por la región exterior acerca de que los Goratim eran descendientes de una de las razas antiguas, pero siempre no habían sido más que rumores sin ninguna base sólida. Incluso si fuera cierto, en el mejor de los casos habrían sido parientes lejanos, nada que valiera la pena tratar como una conexión seria. Nunca podría haber adivinado que la segunda cabeza de Trogar existía debido a un suero que los humanos habían creado imitando un cristal de sinergia. Después de que Braktar Goret, de rango 3, tomó un cristal de sinergia y cambió su raza de Goratim a Gemnarch, despertando los genes latentes en su sangre e incluso desencadenando un talento de línea de sangre. Los humanos produjeron algo similar y se lo dieron a Trogar, el gobernante de rango 4, para probar sus efectos. El resultado fue más que satisfactorio. Solforge Trogar realmente logró despertar los genes dormidos dentro de él también, y su raza cambió a Gemnarch. Sin embargo, no pudo completar la transformación porque solo tenía. Utilizó una imitación de un cristal de sinergia real. En lugar de convertirse en un gemnarca completo, se convirtió en medio gemnarca, y su segunda cabeza apareció solo cuando activó su talento Bloodline. Aún así, le otorgó un poder inmenso. Ahora con dos cabezas sobre sus hombros, Trogar llevó sus habilidades más allá, usando su talento Bloodline para amplificar sus efectos varias veces. Finalmente, los tres practicantes de Blood Path, que hasta el momento no parecían afectados, mostraron reacciones visibles. Sus piernas comenzaron a doblarse bajo el peso aplastante, presionándolos hacia abajo. Gemnarca. Kaelor habló mientras intentaba permanecer de pie bajo la fuerza aplastante. No tenemos ninguna enemistad entre nosotros. Déjanos. Antes de que pudiera terminar, un fino silbido atravesó el aire. Algo se estrelló contra su cabeza con un fuerte estallido que resonó en todo él. Espacio abierto. El golpe le destrozó la capucha en un solo movimiento, dejando al descubierto lo que había estado escondiendo. Andernis.